En la novela de Julio Verne, La isla misteriosa, el autor cuenta que 5 hombres escaparon de la prisión. Y la mejor manera que ellos idearon para escapar fue subirse a un globo aerostático y así dar la huida. El asunto es que a la mitad de camino ven que ese globo empieza a descender y ellos empiezan a preocuparse y piensan y resuelven, conversan y resuelven, y ellos dicen: vamos a tener que hacer algo, si no nos vamos a caer al océano. Así que vamos a desprendernos de todo lo que es lo esencial, lo que no es esencial. Vamos a tirar los zapatos, abrigos, las armas, y todo eso lo lanzaron al mar. Nuevamente el globo aerostático empezó a subir y ellos estaban más tranquilos. Pero a mitad de camino, avanzando más hacia adelante, empezó otra vez a descender el globo y ellos empezaron también a asustarse. Así que tomaron la decisión radical de ¿qué? De lanzar la comida, la poca comida que tenían, la lanzaron al mar. Ellos piensan y dicen así: es mejor estar en el aire y hambriento que ahogarse con el estómago lleno. Y esa solución que ellos tomaron les ayudó mucho, porque gracias a Dios llegaron a tierra. ¿Por qué cuento esto? Cuando leí esta historia se me ocurrió que el viaje del globo de los fugitivos es una imagen poderosa de la necesidad de tener claras nuestras prioridades, de acertar, de tomar buenas decisiones en cuanto a qué es lo más importante en nuestras vidas. Porque de acuerdo a lo que nosotros elijamos, de acuerdo a lo que nosotros decidamos que van a ser nuestras prioridades, eso va a impactar nuestras vidas para bien o también para mal. Hermanos, el poder de nuestras prioridades pueden cambiar nuestras vidas, y por eso es sumamente importante saber cuál es nuestras prioridades, cuál es su prioridad en este momento, en qué piensa más, en qué se preocupa más, en dónde está su pensamiento, su corazón, dónde. Porque déjeme decirle algo, en esta pandemia todos hemos llegado a la conclusión que nos ha hecho reflexionar acerca de lo más importante que tenemos. ¿Qué es lo más importante? De tener nuestras prioridades claras en nuestras vidas. Hoy vamos a hablar sobre cómo reorientar nuestras prioridades. El mensaje de hoy es el primero de 2 mensajes más basados en el libro del profeta Ageo. Yo no sé si alguna vez ha leído usted este profeta Ageo. Vamos a leerlo y vamos a estudiar, porque su mensaje, cuando usted lo vea, es tan relevante y tan necesario para nuestros días. Así que hoy empezamos esta nueva serie, enfocados en el propósito de Dios en tiempos inciertos. Enfocados en el propósito de Dios en tiempos inciertos, basado en el libro de Ageo, un libro que está en el Antiguo Testamento, uno de los grandes profetas que encontramos en el Antiguo Testamento. Un día Dios llamó la atención de su pueblo, les llamó la atención. Les dijo y les aclaró que había un problema de prioridades en su vida. Lo que Dios hizo y lo que Dios pretendía hacer con su profeta era despertarlos para que volvieran a enfocarse en Dios y en su propósito eterno, corrigiendo sus prioridades. ¿Cómo lo hizo Dios? Lo hizo de 3 formas. La primera, les señaló sus prioridades equivocadas. 2, les explicó las consecuencias de las prioridades equivocadas. Y por último, le mostró la solución para sus prioridades equivocadas. Ahora, antes de continuar y vamos a leer la lectura bíblica de hoy, yo quiero decirle lo siguiente. Quizás usted diga: pastor, este mensaje no es para mí porque yo tengo claras mis prioridades. Gloria a Dios. Entonces escúchelo para que usted comparta con otras personas que quizás no tienen claras sus prioridades. Quizás usted dice: bueno, yo creo tener mis prioridades correctas, pero me gustaría escuchar, pastor, lo que dice la Biblia. Gloria a Dios. Y quizás usted diga: pastor, yo estoy aquí, pero mi vida no está bien, mi familia no está bien, mi matrimonio no está bien, mis hijos no están bien, no me siento bien.
Yo necesito esa palabra y humildemente le voy a decir al Señor, háblame. Yo estoy ahí con todos ustedes. Señor, háblanos y ayúdanos a reenfocar nuestras prioridades, a entender qué es lo más importante y lo esencial en nuestras vidas, aún en tiempos inciertos, aún en tiempos como los que estamos viviendo, que son muy difíciles, y no quiero minimizar la situación que vivimos, es muy crítico, muy difícil, pero aún en estos tiempos inciertos, Señor, enséñame y recuérdame cuál deben ser mis prioridades. Así que los invito a abrir sus Biblias en el libro de Ageo. Pastor, ¿dónde está Ageo? Bueno, vamos a hacer algo. Vaya al índice, busque el libro que se llama Ageo y mire el número de la página y así lo va a encontrar el libro. Vamos a hacerlo más simple, ¿ok? Así que les voy a dar un chance para que lo busquen. Ageo, y vamos a leer el capítulo 1 de Ageo, versículo 1 hacia adelante. Hermanos, preste atención a la lectura bíblica, porque yo sé que más de uno va a decir: wow, parece que fuera la descripción de los tiempos que estamos viviendo. Parece que fuera esta lectura una descripción y se ha escrito esto en este año 2020. Lo que pasa es que Dios quiere usar su palabra y Él sabe que nosotros necesitamos esta palabra de Dios. ¿Está listo? Ageo capítulo 1 y vamos a leer el versículo 1 en adelante. ¿Listo? Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. ¿Y a quién más? ¿Hijo de quién? Y él era sumo sacerdote, diciendo, verso 2: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún ¿qué? El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Wow. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas o adornadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Verso 8: subid al monte, vamos, subid al monte y traer madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré ¿qué? Glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hará Dios esto? ¿Qué dice? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está ¿qué? Desierta, y cada uno de vosotros corre, ¿qué dice? A su propia casa. Wow. A su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé, ¿quién llamó? Dios. Dice: y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto de ¿quién? Del pueblo. ¿La voz de quién? De Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. ¿Y qué dice? Temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, ¿qué le dijo? Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Verso 14: y despertó Jehová
el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo lo despertó, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Gloria a Dios. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Oremos. Oh Padre bendito, usa tu palabra. Usa este vaso de barro para la gloria y honra de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Veamos lo primero que hizo Dios. Veamos el diagnóstico de las prioridades equivocadas del pueblo. ¿Cómo fue este diagnóstico? ¿Qué hizo Dios? Lo encontramos desde el versículo 1 al versículo 4 en la palabra del Señor. El pueblo de Israel había regresado después del cautiverio y ellos decidieron reconstruir el muro bajo el liderazgo de Nehemías. Seguramente usted se acuerda. Y luego sentaron las bases para el templo judío. Las primeras bases bajo la dirección del sacerdote judío Esdras. Tuvieron un comienzo modesto para un templo mucho más pequeño y más humilde que el templo de Salomón. Ellos lo sabían. Pero esto sucedió hace 16 años que empezaron a abandonar la construcción. Algo pasó. Algo sucedió con el pueblo que empezó con tanto entusiasmo. Estaban muy emocionados. Dijeron, vamos a reconstruir el templo. Vamos a hacerlo. Pero algo pasó, algo sucedió. Un desánimo, una situación fortuita. Algo pasó que el pueblo decidió desenfocarse. Dejó de enfocarse en el templo de Dios para enfocarse en ellos mismos. Y lo que es más triste, no paraban de decir, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. En otras palabras, la casa de Dios puede esperar. La casa de Dios puede esperar. Ahora lo primero es mi casa, mi vida, yo. Ellos no niegan que era su responsabilidad, pero lo postergaron para otro día, para esperar días mejores, días normales en donde sí podrían atender la casa de Dios. Sí podrían dedicarse a construir la casa del Señor. Y así abandonaron. Pasaron 16 años. Pero estos 16 años fueron de lucha, de dolor, de miseria, de frustración. Su economía estaba mal, no funcionaban las cosas para cada familia. En la perspectiva humana, ellos decían, esto tiene sentido, pero para la perspectiva de Dios, no, esto no quiero para ustedes. Hay un problema de enfoque, están enfocados en ustedes y me han dejado a mí. En otras palabras, sus casas son más importantes que su lealtad a Dios. A pesar de sus problemas financieros, a pesar de sus crisis, a pesar de sus bancarrotas, a pesar de la pérdida de horas de trabajo, habían encontrado el tiempo y el dinero para adornar sus casas. Cada fin de semana se iban a Home Depot a buscar y a comprar suministros para hacer más reformas, para adornar sus propias casas. Pero el templo de Dios solo tenía una hilera de piedras y un montón de escombros que avergonzaba el nombre y la gloria de Dios. Por eso en el versículo 9, vea su Biblia, dice, esperan mucho, pero hay poco. Y lo que traen a casa yo lo aviento. ¿Por qué? ¿Qué dice? Versículo 9. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. ¿Por causa de qué? De mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a sus casas. Wow, qué mensaje. Hermanos, el problema era de enfoque. Estaban enfocados en ellos mismos y no en Dios y en su gloria. Hemos creado, hermanos, expectativas, igual las tenía este pueblo de Israel, expectativas incorrectas basadas en creencias falsas. Y el pueblo comprobó esta realidad. Quiero que se fijen en el slide que le quiero mostrar, por favor, hermanos, si fueran tan amables. ¿Cuáles son esas creencias equivocadas?
Número uno, la obra de Dios es protegernos, ayudarnos, darnos vida confortable y que nos vaya bien. Esa es la tarea de Dios. ¿Cuál es la verdad? Dios está más interesado en ¿qué? En su gloria. ¿Lo escuchó? Dios está más interesado en su gloria que en nuestra comodidad y prosperidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hay aquí que puedan decir amén? Dios dice, no se trata de tu comodidad, se trata de mi gloria, se trata de mi nombre, se trata que esta tierra conozca quién soy y me adoren. Wow. Segunda creencia equivocada, Dios jamás permite que nada malo le pase a su pueblo. ¿No? ¿Cuál es la verdad? Dios estaba llamando la atención de su pueblo al permitir que no prosperaran para ayudarlos a corregir sus prioridades y regresar a su propósito misional, para que despertaran y volvieran a enfocarse en aquellos que estaban al principio enfocados y que por alguna razón habían dejado y habían abandonado la casa de Dios. Por tanto, habían olvidado a Dios y lo habían puesto de lado. No te necesitamos, no te queremos en este momento, no estamos ocupados en las cosas tuyas, necesitamos ocuparnos en las nuestras. Por último, creencia equivocada, todo estaba centrado alrededor de ellos. ¿Cuál es la verdad? En realidad todo gira alrededor de Él. Amén. Todo gira alrededor de Dios. Él es el centro. Él es la razón. Él es el creador. En el principio Dios creó. Dios, no tú, no yo. Dios. Él es el centro de todo. Quiero darte 3 citas bíblicas para comprobar lo que estoy diciendo. Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, 36. La segunda, Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. La tercera, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Primera de Corintios 10, 31. ¿Está bien, hermanos? ¿Ya lo tienen? ¿Todos lo apuntaron? ¿Sí? Amén. Vamos con la primera, Romanos 11, 36. Porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. ¿Cuántos dicen amén? A Él sea la gloria, no a nosotros, Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. Colosenses 1:16, porque en Él, ¿en quién? En Cristo, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Para Él. Él es el centro de todo. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Así que, hermanos, el templo de ese entonces no es el mismo de hoy. Este templo no es el equivalente al templo del Antiguo Testamento, lo sabemos. El verdadero templo de Dios es ahora una comunidad cristiana viva, piedras vivas. Todos nosotros somos el templo del Señor. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén, somos el templo de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Nos toca invertir nuestras vidas y las bendiciones del Señor en construir esa comunidad cristiana, haciendo más discípulos para la gloria de Dios, trayendo más discípulos para la gloria de Dios. Hermanos, ¿qué dice Hebreos 10:25? Hebreos 10:25. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Hermanos, ahora en el Nuevo Testamento se nos ordena, no es un antojo del pastor Luigi o de otro pastor. La Biblia nos demanda que nos reunamos, nos congreguemos como iglesia, como lo que ahorita estamos aquí, todo este grupo lindo, este remanente de Dios reunidos.
Y no es posible tener una iglesia virtual. Vamos a ser honestos, no lo es. La iglesia tiene que reunirse físicamente en un lugar específico para adorar, crecer juntos, animarnos, celebrar las ordenanzas. Si esto no se da, no existe la iglesia. No existe. Doy gracias a Dios, hermanos, por este remanente fiel. Déjeme decirle algo. Cuando Dios trajo al pueblo de Israel del exilio, eran un grupo pequeño de personas que regresaron. No regresaron todos, era un pequeño remanente. Pero ¿sabes qué? Dios puede usar un pequeño remanente, porque el que está con Dios es tremendamente bendecido. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está buscando hombres y mujeres fieles que le digan, aún en el tiempo incierto en que vivimos: heme aquí, Señor, úsame a mí. Amén. Heme aquí, Señor, úsame a mí para tu gloria y para tu honra. Como el pueblo de Ageo reafirmamos que todo está bien con nuestras prioridades. Todo nos va bien, pero nuestras acciones revelan lo contrario. Nuestro calendario no refleja el amor que le tenemos a Dios. Las bendiciones que recibimos no reflejan nuestra prioridad de Dios en nuestras vidas y su reino. No refleja nuestra preocupación por el propósito de Dios en la evangelización de las naciones, el apoyo a los misioneros, que si bien es cierto están en el campo, imagínate si tú y yo estamos sufriendo, ¿cómo estarán ellos? No lo reflejamos, no pensamos en los pobres que no tienen ni siquiera para comer. Oh, hermanos, independientemente de lo que podamos decir, la forma como usamos nuestros recursos y las bendiciones diagnostica nuestras verdaderas prioridades. Nuestras verdaderas prioridades. Pero Dios no solamente le dijo al pueblo: déjame darte el diagnóstico de tus prioridades que están equivocadas. Le dijo algo más. Número 2, le mostró las consecuencias de las prioridades equivocadas. Le mostró a través del profeta que tener prioridades equivocadas traen consecuencias a nuestras vidas. Y eso lo vemos desde el versículo 5 al versículo 11. Aquí aprendemos que cuando dejamos las prioridades de Dios, es como que la vida deja de funcionar para nosotros. Las cosas no trabajan bien. Nuestra economía no trabaja bien. Nuestra salud no trabaja bien. La vida de nuestros hijos no trabaja bien. Nuestro matrimonio no trabaja bien. Y lo vemos y decimos: Señor, ¿qué es lo que está pasando? Por eso yo digo, como el profeta, es tiempo de pensar, es tiempo de reflexionar. Y eso es lo que le dice en el versículo 5 Dios al pueblo. Mire el versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten bien sobre vuestros caminos. ¿Sabe lo que le está diciendo el profeta al pueblo? Paren, deténganse, piensen, reflexionen, mediten. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está su corazón? ¿Hacia dónde han sido arrastrados? ¿Qué es lo que están poniendo primero en sus vidas? ¿Dónde está su preocupación máxima de su corazón? Le dice Dios al pueblo. Hermanos, el pueblo no entendía que ellos estaban cosechando lo que habían sembrado. El profeta Ageo les iba a ayudar a cada una de estas personas, enseñarles el principio de causa y efecto entre sus prioridades fuera de orden y los problemas que estaban enfrentando debido a que sus prioridades estaban incorrectas. Estaban teniendo muchas luchas, muchas dificultades. En otras palabras, sus expectativas estaban insatisfechas. Sembraban, no cosechaban lo suficiente. Cuando llegaba el tiempo de la cosecha, se sentían desilusionados. Miraban la cosecha y salía un poquito de tomate. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Sembraban y venía la cosecha y había una escasez. Dice: pero ¿cómo? No estamos entendiendo por qué no tenemos prosperidad, no nos va bien. Estamos trabajando muy duro, estamos enfocándonos toda nuestra fuerza en sacar adelante nuestras familias, pero no avanzamos ni un paso. ¿Qué es lo que está pasando? Igual con la comida. Comían y no se llenaban. Bueno, algunos jóvenes pasan por esta experiencia, ¿verdad? Bebían y seguían insatisfechos.
Estaban en quiebra, cobraban el cheque, pero parecía que se desaparecía el dinero. ¿Alguna vez ha vivido esto? Cuando ni siquiera llega al fin de mes y dice, ¿y dónde se fue el dinero? No alcanza, ¿verdad? ¿Dónde se fue? Como que si solito caminara. ¿Sabe lo que le dijo Dios al pueblo en el versículo 6? Ageo 1:6, por favor. Dice, léalo usted, vamos a leerlo todos juntos. 2, 3. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Yo no sé, yo creo que las damas no tienen este problema que tenemos los varones. Las damas siempre andan con sus carteras y cuando salen a la calle parece que si llevaran toda la casa con ellas en esa cartera, ¿verdad? La llenan por completo de todo, no les falta nada. Pero los varones no llevamos carteras, ¿verdad? No sé cómo usted le llama, el bolso. Usamos nuestros bolsillos, ¿sí, hermano? ¿Sí, varón? No sé si alguna vez te ha pasado un pantalón que traes contigo, no te diste cuenta que tenía un hueco. Qué vergüenza. Y por ahí se te van las llaves, las monedas, se te chorrean, ¿verdad? Pues imagínate, el pueblo de Dios estaba ganando dinero y se le iba como agua del bolsillo. Se le iba, dice, como si tuvieran agujeros sus bolsillos. De hecho, por eso dicen, todavía no ha llegado el tiempo para dedicarnos a la casa de Dios. Hasta que la situación se normalice, hasta que las finanzas se normalicen, hasta que mi vida se vuelva normal como antes, vamos a dedicarnos a la casa del Señor. En otras palabras, sus casas eran más importantes que su lealtad a Dios. Dios es el que ha mandado, hermanos, Dios es el que mandó que sus cultivos sean menores de lo que esperaban. Dios, dice el versículo, vea conmigo el versículo 11, dice, Dios llama la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Dios lo hizo para ayudar al pueblo a despertar, a entender que ellos no eran el centro de todo. Es que ellos no tenían que adorarse a sí mismos, tenían que seguir adorando, amando y poniendo a Dios en el primer lugar de su vida. El resultado de sus prioridades equivocadas, Dios no estaba siendo agradado. Su gloria no estaba resplandeciendo. El templo edificado era un testimonio de la grandeza y del honor de Dios. Pero el templo estaba sin construir. O sea, qué vergüenza, qué afrenta, qué deshonor para Dios. Y Dios dice, no podemos seguir así. Yo los elegí por gracia y misericordia para que ustedes me den gloria y honra. Yo los voy a bendecir, pero no han entendido el principio básico que yo soy su prioridad. Ustedes deben amarme a mí por sobre todas las cosas. Deben de confiar en mí, deben confiarme en mí sus vidas, deben de confiarme en mí sus casas, deben de confiar en mí sus trabajos. Yo no los dejaré y no los desampararé. Y no lo haré, no tanto por ustedes, sino por amor a mi nombre y por la gloria mía lo haré. Pero sus prioridades están equivocadas. Y por eso no hay bendición en sus hogares. Por eso su matrimonio sufre. Por eso cada día viven en angustia. Por eso es que no hay paz en el hogar. Por eso es que no tienen cuanto quisieran y viven en una insatisfacción. Porque han abandonado su primer amor. Y hasta que no retornen, hasta que no vuelvan a mí, no verán bendición. Porque yo soy su bendición. Yo soy su bendición. La Biblia dice en Ageo capítulo 1 versículo 8. Léalo conmigo. Dice Ageo 1:8. Dice que, léalo, dice subid al monte. ¿Sabe lo que le está diciendo el Señor? Salgan de sus casas, ya estuvo. Salgan, suban, salgan de su zona de comodidad. Busquen, dice, salgan. Hermano, qué diferente cuando ponemos a Dios primero. Salimos de nuestra zona de comodidad. Y luego, ¿qué más dice? Traigan madera. En ese entonces, madera para construir el templo. ¿Y nosotros qué debemos de traer? Almas.
Almas para Cristo, discípulos para la gloria de Dios, discípulos y discípulas que glorifiquen el nombre de Dios. Hermano, déjame decirte una verdad. Hoy en día hay más personas que se mueren por otras razones que por el COVID-19. Y se están yendo rumbo a la eternidad sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestras casas primero. Porque hemos puesto nuestras vidas primero. Y hemos olvidado el propósito eterno de Dios, que es llenar esta tierra con gente que conoce su gloria. Amén. Llenar esta tierra con gente que conozca su gloria. Traed madera y reedificad la casa. ¿Qué significa eso? Juntos levantemos estas vidas, discipulemos a estas personas, ayudémoslas en su crecimiento espiritual. Y dice, y pondré en ella ¿qué? Mi voluntad, o sea, me agradaré. Y luego, ¿qué más dice? Y seré glorificado. ¿Lo ve? Y seré glorificado, ha dicho Jehová. Wow. Hermanos, ¿cuántos quieren que Dios sea glorificado? Levante su mano si quiere, por favor. ¿Cuántos quieren que su vida sea un instrumento de Dios para que Él sea glorificado? Levante su mano. Tenemos que hacer algo. Tenemos que subir al monte, traer madera, reedificar la casa de Dios, ganar almas para Cristo, enfocarnos en el propósito de Dios. Y el Señor se encargará de nuestras vidas. Si lo cree, diga un fuerte amén. Tenemos mil excusas de por qué ponemos las prioridades de Dios fuera de nuestras vidas, pero pagamos un alto precio por hacerlo. Hermanos, cuando la gente mira a la comunidad cristiana, mira a los creyentes y ven que tienen lo mismo que ellos tienen, que se están enfocando en ellos mismos, en sus propias vidas, ¿sabes qué es lo que pasa? Ocultamos la gloria de Dios. La gente no puede ver la gloria de Dios porque hay un pueblo, porque su pueblo, y cuando hablo de su pueblo, de su iglesia, hablo en general, ha decidido enfocarse en ellos mismos y no en Dios. Déjeme decirle con tristeza en mi corazón, hay quienes no volverán a las iglesias después de esta pandemia. Hay quienes simplemente no regresarán, no retornarán a sus templos, a sus casas de oración. Pero déjeme decirle algo, da tristeza y da dolor. Pero Dios dice, con un remanente, un pequeño remanente, haré que brille nuevamente mi gloria. Si usted lo cree, diga un fuerte amén. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. Al igual que las personas del tiempo de Ageo, cuando sacamos las prioridades de Dios fuera de nuestras vidas, la vida no funciona para nosotros. Nuestra economía no funciona, el matrimonio no funciona, la familia no funciona, no hay paz, no hay tranquilidad, hay sosiego, hay desesperación, hay perturbación, hay insatisfacción, porque nuestras prioridades están equivocadas. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que cuando Dios nos señala algo, Él nos da la solución. ¿Cuántos dicen amén? Mira el versículo 13 al final. ¿Quién lo lee? Un voluntario que lo lea para que se escuche su voz. Un voluntario con voz de arcángel, con voz de trompeta. ¿Alguien puede decirlo fuerte? En la última parte, diciendo, 2 puntos. ¿Qué dice? Gracias, hermano. ¿Quién está con nosotros? Aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Gloria sea a Dios. Eso nos lleva a la solución para las prioridades equivocadas. La encontramos de versículo 12 al versículo 15. ¿Cuál es la solución, hermanos? Aquí aprendemos que cuando ponemos las prioridades de Dios en orden, primero, que es Él y su reino, sus bendiciones vienen a nuestras vidas. Sus bendiciones vienen a nuestras vidas. Terminemos en el versículo 14, lo que dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. ¿Quién despertó? No Jehová. Despertó Jehová
el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y también despertó el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Wow. Hermanos, Dios fue paciente, pero también Dios hizo lo que tenía que hacer para despertar en ellos su amor por Él, y lo logró. La Biblia dice, hermanos, que llegando al punto más bajo, el pueblo fue despertado sus espíritus. ¿Sabes qué? La palabra aquí habla de que estaban soñolientos. Escucha, estaban adormitados. Estaban como dormidos. No se estaban dando cuenta de lo que estaba pasando. Hermanos, esto realmente, porque eso yo se lo decía al principio, es como si fuera escrito en el año 2020, porque hay un adormecimiento en el pueblo de Dios. Porque piensa que no hay nada que hacer, porque ha decidido regresarse a sus casas, ha decidido dejar a Dios para después, ha decidido pensar y decir, cuando las cosas se normalicen volveremos. No hay ningún tiempo difícil e incierto en el cual Dios no siga trabajando para que otros le adoren y le glorifiquen. La pregunta es, ¿por qué su pueblo está sentado? ¿Por qué su pueblo no está despierto? Algunos quizás puedan decir, estoy cansado, estoy cansada. Estoy seguro que Ageo también estaba cansado, pero él le dijo, Señor, aquí estoy, si quieres usarme, úsame. Es un buen momento para ser líder de una iglesia. Es un buen momento para ser pastor de una iglesia. Es un buen momento para ser maestro de una iglesia. Es un buen momento para ser un padre y un esposo cristiano en estos tiempos. Es un buen momento para ser un negociante. Es un buen momento para ser un empleado. Quizás no, pero por sobre todo eso, hermanos, cuando leemos a los profetas en el Antiguo Testamento, nosotros no pensamos que este hombre, Ageo, dijo, no es un buen momento para ser profeta. No, él dijo, Señor, úsame, aún en este tiempo incierto. Hermanos, el despertador de Dios está sonando. Y Él está usando su espíritu para levantar a su iglesia, para despertar a su iglesia, para que vuelva a enfocarse en Dios y su propósito eterno de Dios, para que una vez más entienda que no se trata de nosotros, sino se trata de Él, de su nombre y de su gloria. De su gloria. ¿Por dónde empezar, pastor? Número 1, reflexionemos. Dios no le dijo, vayan corriendo a levantar el templo y a construir el templo. No, Él dijo, reflexionen, evalúense, tomen tiempo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo con sus vidas? ¿Por qué? Porque si no tenían el tiempo de reflexión, ¿qué iban a hacer? Iban a reconstruir el templo sin sentido, sin propósito. No iban a terminar. Solamente les importaría reconstruir, sino también tendrían que ocuparse en el motivo por el cual hacerlo. Hermanos, el motivo por el cual estamos aquí, el motivo por el cual les servimos, el motivo por el cual tú te estás anotando para ser un voluntario de cualquier proyecto misionero local o internacional, el motivo para ocupar un cargo, el motivo para cantar, para ser ujier, para predicar, para enseñar, es simple y llanamente para la gloria de Dios. Y no para nuestra gloria, no para nuestra gloria, sino para la gloria y honra de nuestro Señor. Si Él es glorificado, amén. Si no me aplauden, no importa. Lo importante es que Él sea glorificado a través de mi vida, a través de las bendiciones. Número 2, volvamos a caminar en el temor de Dios. Volvamos a caminar en la presencia y el temor del Señor. Dios despertó los espíritus de los líderes del pueblo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque si el liderazgo de la iglesia está dormido, el pueblo también está dormido. Pero si el liderazgo de la iglesia se despierta y dice, Señor, aquí estoy, úsame, el pueblo también se despierta. El pueblo también se levanta. Cuando alineamos las prioridades de Dios, las bendiciones de Dios llegan. ¿Cuántos dicen amén? No solo las materiales,
Escúchame, no solo las materiales. Yo no te voy a engañar y te voy a decir como tantas personas dicen hoy: haz algo para Dios y Dios te va a dar tanto. Haz esto para Dios y Dios te va a dar lo otro. No, hermanos, ese es el evangelio absurdo de la prosperidad. Lo que sí te puedo garantizar es que cuando tú pones a Dios primero en tu vida, Él te va a bendecir, y la mayor bendición será Él en tu vida. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu mente y guardará tu corazón. Aún en tiempos inciertos estarás tranquila, estarás tranquilo, porque Dios cuidará de ti. Dios cuidará de mí. Por eso decimos: nuestras casas serán cuidadas por Dios, porque jamás nuestras casas son más importantes que la lealtad hacia nuestro Dios. Me ocuparé de la casa de Dios y Él se ocupará de la mía. Si esto lo crees, di un fuerte amén. Él se ocupará de mi matrimonio, de mi familia, de mi economía. ¿Por qué? Porque he puesto a Dios primero. He puesto a Dios primero. El despertador de Dios está sonando y decimos: no estoy seguro de estar listo para despertar. Me vendría bien un poco más de horas de sueño. Me vendría mejor unos cuantos meses más dentro de casa y no salir y no atender la obra de Dios. Pero el despertador de Dios está sonando. ¿Cuántos de ustedes tienen la costumbre a veces? Yo a veces la tengo, que pongo una alarma y suena y yo la paro y digo: un ratito más, 5 minutitos más, y vuelve a sonar, lo apago y dice: 5 minutitos más. El despertador de Dios está sonando para que su pueblo de una vez se levante. Amén, que Él nos ha permitido estar en casa. ¿Cuántos dicen amén? Nos hemos reconectado con nuestros cónyuges, hijos, hemos estado juntos, hemos pasado lindos tiempos, y aún esos tiempos siempre fueron para glorificar a Dios. Pero hoy es tiempo de levantarnos. Hoy es tiempo a la acción. Hoy es tiempo de reenfocar nuestras prioridades y estar seguro que la bendición de Dios llegará. Si yo me ocupo de la casa de Dios, Él se ocupará de mi casa. Si usted lo cree, cierre sus ojos ahí donde está y piense y evalúe su vida, sus prioridades. ¿Qué es lo primero en su vida? ¿Su cónyuge, sus hijos, su trabajo, su dinero, su negocio? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que está primero en su vida? Hermanos, si en nuestras vidas, si en mi vida Dios no está primero, mi amor por Dios no está primero, y su obra y su reino, dígale: Señor, te pido perdón. Dígale: Señor, me da aliento saber que tú todavía estás conmigo. Ore por su iglesia, ore por esta iglesia y dígale: Señor, ayúdanos para poder reconstruir tu casa para la gloria y la honra de nuestro Dios.